Waldo. Ya, po. Bueno, bienvenidos a los que estamos a nuestra cuarta jornada del seminario La construcción del espacio urbano, problemas, actores y demandas ciudadanas en el Santiago del siglo XX. Y en esta oportunidad nos acompaña Catherine Valenzuela, doctora en Historia de la Universidad de Chile y especialista en el movimiento de pobladores, que nos va a presentar parte de su tesis con la ponencia El movimiento de pobladores en el caso de Esperanza Andina, 1992-1998, temporalidad y proyecciones históricas. Agradecer a los participantes nuevamente y nada, pues Katy, adelante. Ya. Bueno, esta es parte de una investigación doctoral. Hoy día vamos a presentar solo un extracto que es la temporalidad histórica referida al movimiento de pobladores y cómo esta temporalidad tiene proyecciones hasta el día de hoy. El título original de la tesis, Estrategias de movilización por la vivienda y más allá de la vivienda, el caso de Esperanza Andina, porque no solo abarca esta investigación un hallazgo sobre el movimiento de pobladores, sino que también sobre la organización popular que tuvo Peñalolén en la década del 90. Entonces, por eso se plantea que es más allá de la vivienda, porque no solo es un movimiento social por la vivienda, incluye otro tipo de práctica social. La hipótesis de trabajo para esta investigación tiene que ver con que el movimiento de pobladores posee una dinámica histórica desde la aparición de la primera toma de terrenos, que es considerada como la victoria en 1957, y esta toma de terreno tiene una particularidad que no tienen las tomas previas, que es el carácter de masividad. Entonces, este estudio se concentra en tomas masivas por la vivienda, y no son ocupaciones espontáneas de familias, sino que tiene relación específicamente con comités para la vivienda que se habían organizado y tuvieron postulaciones fracasadas al subsidio por la vivienda. Entonces, lo que tienen en común las tomas de terreno desde el 57 hasta la del 99, que es la última del movimiento de pobladores, tiene el carácter de haber postulado en una, en dos y en tres oportunidades al subsidio por la vivienda y no han alcanzado, digamos, la gratificación de las políticas de vivienda. Entonces, se supone que dentro de esta lógica existieron distintos procesos que se desarrollan a través de la hipótesis y que tiene que ver con los allegados como elemento característico del movimiento de pobladores de la segunda mitad del siglo XX, que son familias que vivían en patios traseros o dentro de viviendas ya constituidas de los sectores populares. Estamos hablando, por ejemplo, que dentro de las mismas poblaciones se organizaron comités de allegados, y también otros comités de allegados venían del arriendo de terrenos, los cuales tenían media aguas, y no constituían loteos por la vivienda hasta ese momento. Entonces, desde este punto, tuvieron trabajo en una primera etapa con partidos políticos, pero este trabajo va en disminución hasta alcanzar la década de 1990, con el caso de Esperanza Andina, en donde el grado de organización interno que tienen como pobladores establecen negociaciones sin mediación con los municipios, con el Congreso y específicamente con la Intendencia de la época. Entonces, el desarrollo de la hipótesis del trabajo de esta investigación tiene que ver con un poder que es independiente, autónomo de los partidos políticos de los últimos 30 y 40 años. ¿Cómo se triangularon las fuentes de información para esta tesis, para esta investigación? Primero se partió con entrevistas de pobladoras, ya realizadas en el mismo lugar de Esperanza Andina. Ahí la más relevante es Ivonne Medel Leiva, que es la hija de la dirigente histórica de Esperanza Andina, y que ella falleció producto de un cáncer, pero logré contactar a la hija. Entonces, de ahí parte, digamos, mi base de información, y después la prensa, el Fortín Mapocho, que el Fortín Mapocho es una gran fuente para estudiar pobladores, porque desde la década del 40 comienza, digamos, a publicar distintos escritos de comité, reuniones y actividades que tenían en torno a la cultura distintos pobladores de Santiago. Entonces, por ejemplo, todo lo que es para la Victoria, en el Fortín Mapocho está casi
entero catastrado este caso. En la tercera de 1970 ya se plantea ya un movimiento de pobladores más, digamos, ligado a los partidos políticos, pero que buena fuente, digamos, este diario, las últimas noticias para también la época igual, 90. Las actas municipales de 1992 a 1999, y cuarto lugar, los documentos administrativos de la movilización, cartas a las autoridades, a la dueña del terreno, a los intendentes de la época, y muchos comunicados que hicieron los allegados a la opinión pública. Luego hay dos libros que fueron claves para esta investigación andina, recuperando el derecho a señalar, de 1994, y Una noche, un pensamiento, una toma, una población libertaria, de 1999. Entonces, estos son como los pilares básicos o fuentes básicas de la investigación, más la bibliografía desde la historia y las ciencias sociales. Entonces, el objetivo general a grandes rasgos tiene relación con que el movimiento de pobladores tuvo una evolución y una transformación en los últimos 50 años, específicamente en las tomas de terrenos que se desarrollaron en Santiago, y que el caso de Esperanza Andina marca un punto cúlmine en este desarrollo, porque alcanza un nivel de organización, digamos, de más alto grado, más complejo que, digamos, la toma de la Victoria. En cuanto a los objetivos específicos, entonces, como conocer cómo la estrategia política popular de una toma de terreno tiene, digamos, cambios, ¿no es cierto? Cómo deja atrás lo que son las poblaciones callampas y se establecen comités de allegados que tienen propuestas de solución a la vivienda comunales. Luego, otro objetivo es identificar las estrategias de movilización por la vivienda, contrastando las definiciones de poder político y económico a la época de la transición, es decir, cómo un movimiento social se desenmarca del marco político de la transición política. Entonces, acá se construyen otro tipo de conceptos en este sentido. Acá no es una toma que se enfrente al gobierno de la transición, sino que es una toma que se enfrenta, digamos, a un poder interno. Entonces, la visión cambia, a pesar que sea la década del 90. Y analizar entonces cómo culminan las tomas de terreno durante la década del 90 fue el último objetivo específico de esta investigación. Porque hoy en día las tomas de terreno existen, pero no son estrategias, digamos, pertenecientes a un gran movimiento de pobladores como ocurrió en el pasado. Entonces, partimos con la temporalización que se estableció para esta investigación y que parte con el San Juan de la Guada, que tiene de característica, digamos, el primer periodo, se le denomina auge y desarrollo de las tomas de terreno, parte en el año 57 hasta el 73, entonces acá la lógica interna de las ocupaciones radica específicamente en el loteo del terreno, en un programa de autoconstrucción, en la mediación que tuvieron con los partidos políticos y el auge masivo de las tomas de terreno a nivel nacional, ya porque también esto incluye un proceso de tomas de terreno en el mundo rural. Entonces, el auge y desarrollo se termina en el año 73 con el golpe de Estado y la represión a las tomas de terreno como medida, ¿no es cierto?, de movilización. Entonces, desde el 73 al 83, para este caso, se toma como una etapa en donde se intervino la ciudad socioespacialmente, especialmente en las poblaciones, y se violaron sistemáticamente los derechos humanos. En esta etapa, a pesar de que sea de desarticulación del movimiento de pobladores, se efectúan de todas formas tomas de terreno, pero son de carácter aislado. Y la mayoría de los casos terminan con lanzamientos de pobladores. Es decir, desde el año 81, que en la prensa aparece como la primera toma, digamos, en dictadura, comienzan los lanzamientos de inmediato. Entonces, no se les permitió permanecer en el terreno. Y una rearticulación de las tomas como medida masiva, digamos, de ocupación de un terreno, es desde el año 1983 hasta el año 1998, y que se inicia con el ciclo de protestas populares, con el Pacto de la Transición y el diseño de una política estatal hacia el movimiento de pobladores. Estas tres características entonces van modelando el periodo de la investigación.
En dictadura, por ejemplo, aquí traje unos casos de toma de terreno que, como pueden observar, la primera es el 22 de julio de 1980 en La Granja, que es zona sur. Después, el 14 de enero del 81, que es Pudahuel. Después, 81, Quinta Normal. 250 personas de los comités sin casa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienen en características estos primeros intentos de toma? Que son comités sin casa organizados. Entonces, se encontraron, digamos, documentos que en la Vicaría de la Solidaridad, este archivo es de todo el catastro de tomas que llevó la Vicaría. Ya es un registro que está impreso. Entonces, ¿qué tienen de características? Que ya eran comités formados y que estos comités volvieron a intentar nuevamente tomarse terreno. A pesar de que fracasaron en algunos casos, ellos lograron, digamos, conseguir postulaciones nuevamente a los terrenos para poder lograr una vivienda. Y en segunda instancia, no oyeron las amedrentaciones desde el régimen, porque se supone que los pobladores que participaran en toma desde el año 1981 iban a quedar fuera de las posibles postulaciones a los subsidios. Fue como la medida que se tomó desde el Ministerio de Vivienda. Pero de todas formas, ellos siguieron manteniendo estas ocupaciones. En general, estos pobladores de La Cisterna, San Miguel y, digamos, Gran Avenida, después radican en la toma de la Silva Enríquez y la Juan Francisco Fresno, en el año 86. Entonces, tenemos que ya se estaba preparando un movimiento de pobladores antes de esta toma masiva. En cuanto a los aspectos teóricos generales, para entrar a analizar el caso, tenemos la teoría desde los movimientos sociales, ¿no es cierto? Que está, por ejemplo, la escuela más antigua de Alain Touraine, en donde plantea que América Latina no tuvo una industrialización completa, por lo cual nosotros no tendríamos una modernización ni tampoco un movimiento obrero como lo tuvo el europeo. Entonces, por ejemplo, para los análisis teóricos de Europa, el movimiento obrero latinoamericano no es tal. Ya tiene, digamos, puntos débiles, pero en Chile existe un acuerdo historiográfico que se plantea que el país sí llegó a una industrialización en fase intermedia, pero no final, lo que nos vincula con la industrialización, y de ahí nosotros podemos hablar de un movimiento obrero. Entonces, ¿dónde caben aquí los pobladores? Caben, digamos, en una consecuencia del movimiento de trabajadores, especialmente cuando aumentaron las malas condiciones de vida, y esto se da en una coyuntura que está lejos del año 90, que es en el año 1925, cuando aparece la Liga de Arrendatarios. Y ahí el movimiento de pobladores tiene sus primeros antecedentes, pero está vinculado al movimiento de trabajadores. Entonces, digamos que los aspectos teóricos e históricos, en este caso, se vinculan directamente con el pasado del movimiento de trabajadores y, digamos, el aumento de las malas condiciones de vida. En cuanto a cómo esta visión teórica del movimiento de trabajadores, nosotros la vinculamos con los pobladores ya más cercanos a los 90, tiene relación con el conflicto con el Estado, ¿no es cierto? La coyuntura histórica del 83 al 90 y el pacto de transición. Cómo las tomas de terreno fueron reprimidas espacialmente, ¿no es cierto? Los campamentos intervenidos, erradicados, se comenzó a conformar la segregación socioespacial, ¿no? Entonces se teoriza en la forma y en el rol de estos pobladores como movimiento social. ¿Forman una cultura popular o solo son coordinados por fuerzas políticas, por las redes, digamos, que tenían los partidos en las poblaciones? Entonces hay dos respuestas posibles. Ya, la primera tiene relación con organizaciones que se organizan, valga la redundancia, en su zona, ya en su campamento, en el comité de allegados, en la villa, en la población. Entonces, la organización parte de forma independiente debido al deterioro de las condiciones de vida. Entonces, este es el punto, digamos, donde aparecen nuevamente los pobladores organizados y se van independizando de lo que fue, digamos, el lazo antiguo con los partidos políticos y el movimiento de trabajadores. Y la segunda respuesta posible tiene que ver con la estructura, vínculos con los partidos políticos y el rol del Estado.
Entonces, aquí vamos a encontrar mucho análisis teórico de pobladores que lo vinculan directamente al trabajo de partidos políticos de base poblacional, en el cual se establecieron coordinadoras de pobladores, digamos, por sector en Santiago. Teníamos la de la zona oriente, que es la que yo estudié en el caso de mi tesis doctoral, que específicamente es la Florida, y lo Hermida, Peñalolén, ¿ya? Que se denominaban coordinadora oriente. Dentro de las coordinadoras también existían coordinadoras de mujeres, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todo lo que son los estudios de pobladoras en el presente tiene que ver con los estudios teóricos que estructuran este vínculo con los partidos políticos. Entonces, ¿qué ocurre con esta teoría ya avanzando a los 90? Se habla de una desestructuración, y el movimiento de pobladores se vincula ya a lo que estaba pasando como movimiento social de la transición y las negociaciones con los partidos políticos. Entonces, desde ahí surge un movimiento de pobladores llamado FENAPO, y el cual descarta a las tomas de terreno, ya entrando el año 92, como movilización por la vivienda, y se establece el subsidio como un único mecanismo para poder alcanzar una vivienda. Entonces, ahí es donde cambia la relación antigua, que se planteaba que, digamos, la toma y no el subsidio era la forma de adquirir una vivienda. Entonces tenemos que en el año 92, desde la FENAPO y organizaciones más tradicionales de pobladores, digamos, descartan lo que son las tomas de terreno como opción para comprar una vivienda. Entonces, me pasé ya. Los pobladores después de los años 90. Entonces, ¿qué ocurre en este escenario donde tenemos un movimiento de pobladores fragmentados? Tenemos que aparecen las primeras juntas de vecinos, y esta misma coordinadora de los sin casa que existe a nivel de la región metropolitana, que está, digamos, liderada en la época por Claudina Núñez, que hoy día es la alcaldesa de La Pintana. Entonces, llama a no realizar más tomas de terreno y organizarse en juntas de vecinos, ollas comunes, y utilizar el FOSIS como, digamos, mecanismo y vía para solucionar los problemas territoriales o focalizar, como le denominan desde la política pública. Entonces, las demandas de los pobladores pasan a tener un carácter territorial, local, autónomo, y se deja, digamos, la idea de movimiento de pobladores que tuviera una demanda nacional en cuanto a la vivienda. Entonces, ahora digamos, se fragmenta lo que es la posibilidad de un movimiento nacional de pobladores. ¿Y qué solución, digamos, habitacional se desarrolla en la década del 90? Una vivienda progresiva, que no es una solución definitiva, pero es más allá del loteo, digamos, que se les daba en la dictadura, que incluía una caseta sanitaria, contemplaba dos etapas. Entonces, primero una fase de construcción de la vivienda, pero que se necesitaba terminar. Entonces, generalmente eran viviendas que no tenían el suelo terminado, faltaba un baño, no tenían, digamos, el radier en el patio, y cosas que, digamos, había que solucionar con un segundo subsidio por la vivienda. Entonces, para postular a este programa, los pobladores de Esperanza Andina utilizaron un recurso legal dentro de la vivienda progresiva que les permitía comprar el terreno de forma colectiva. Entonces se llama programa en modalidad de programa privado de densificación predial. Entonces, con este programa, ellos pudieron comprar el terreno aparte, y se tomaron un terreno de alta plusvalía en Peñalolén. Y bueno, en la época, lo que podían acceder a través del subsidio para comprar el terreno eran solo 14 UF por familia. Entonces, con este monto recién podían entrar a postular, cosa que dificultó bastante, digamos, el acceso a la vivienda. ¿Dónde queda Esperanza Andina? Queda a final de Avenida Grecia. Por ejemplo, en Las Perdices. Entonces, todo lo que ustedes ven segmentado con rojo constituye la toma original de Esperanza Andina, y por ejemplo, lo que son la delimitación de las calles eran los comités al interior de la toma. Entonces, por ejemplo, hay una calle que se llama La Faena, y el comité que habitó ahí durante la toma, los 6 años,
se llamaba La Faena. Entonces los nombres de las calles en la actualidad recuerdan, digamos, los comités que ocuparon la zona. Y todo lo que tiene que ver la urbanización interna de la villa, la delimitación, digamos, de las casas, de los terrenos, lo hicieron ellos. ¿Ya? Aquí el programa, digamos, de construcción, ellos lo plantearon en el municipio, junto, digamos, al Serviu y, digamos, los organismos más técnicos del Ministerio de la Vivienda. Entonces, lo que tiene de singular este caso, que la edificación fue, digamos, también programada y discutida al interior del caso. Sobre las movilizaciones, son aproximadamente 7 años de movilizaciones intensas. Yo aquí les traje un abstract de cómo partió, digamos, la historia de este caso, y que tiene que ver con esta coordinadora de pobladores que yo les había mencionado de la zona oriente, que incluía Santiago Peñalolén y San Luis de Macul. Entonces, digamos, previo a la toma de terreno, hacen reuniones y se dan cuenta que casi todos tenían postulaciones fracasadas al subsidio. Un grupo había obtenido un subsidio cercano, pero había muchos allegados, cerca de 1824 en estas 3 zonas que les mencioné. Entonces deciden buscar un terreno para poder comprar. Y llegan a este lugar que les mencioné, que se puede ver casi todo Santiago. Entonces el terreno original estaba considerado para construir una parte de la Universidad Iberoamericana, porque la dueña del terreno era la dueña de la universidad, que se llamaba Filomena Narváez, que ella es sostenedora de la educación hasta el día de hoy. Entonces, este terreno tenía fin educacional, que está muy cercano también a la Universidad Adolfo Ibáñez. Entonces, deciden ocuparlo el 18 de junio de 1992, en el cual ellos mismos realizan un loteo y establecen una división ya para las 1824 familias, pero de este total, casi 650 eran niños. Entonces, una toma que también constituía mucha población, digamos, infantil en su interior. Por ejemplo, dice, se organizan pasajes, los pasajes constituían todos una asamblea, y, digamos, los nombres que están ahí, Galvarino, El Triunfo, La Faena, pasan a ser como los comités más antiguos y que llegan intactos casi al final. De esta toma hay comités que van desapareciendo también. No todos logran comprar las casas por distintas razones. Entonces, cada delegado de pasaje tenía que asistir a las reuniones que se hacían a diario y a la semana y en el mes. Y, a ver, pero aquí tengo un dibujo más claro. Entonces, la toma se organizó de esa forma como está en el cuadro. Esto está publicado en el libro de los pobladores. Entonces, como pueden ver, los pasajes eran el punto de organización, y de cada pasaje sale el delegado asiste a unas reuniones de coordinación de cada sector, después eligen un directorio, la directiva y la asamblea. La asamblea tomaba resoluciones generales, como, por ejemplo, decidir cuáles eran las próximas movilizaciones al centro, o con qué autoridad iban a negociar. Entonces, la organización fue de alta complejidad al interior. Yo cuando comencé a entrevistar a las personas que habían estado en la toma, me contaban que ellos habían sentido que el proceso había sido lo más democrático posible, porque tuvieron meses en el año 95 donde tuvieron reuniones y asambleas todos los días. Entonces hablaban como que el nivel de democratización no lo habían visto nunca, ni lo habían pensado que podría ser así, porque en un principio las personas que estaban al interior de la toma no hablaban. Entonces tenían la condición de allegados, de ser estos habitantes de patios traseros, y no podían sacar la voz. Y me contaban, por ejemplo, las mujeres que habían estado en las asambleas, que les costó mucho hablar. Entonces para ellos, como la asamblea y comunicar lo que les pasaba, había sido como lo más importante dentro de la movilización, el poder transformar, digamos, toda esa necesidad o carencia económica en una movilización. Entonces,
las movilizaciones internas se organizaron así. Las primeras normas que establecieron al interior fue, por ejemplo, evitar el consumo de alcohol para evitar la violencia intrafamiliar, porque existieron hogares en los cuales hubo maltrato y en base a esto se creó la Casa de la Mujer. Entonces, por la violencia doméstica, se tuvo que crear como una especie de centro de rehabilitación femenina para las mujeres que sufrían de la violencia. Otra de las normas, por ejemplo, es sacar el narcotráfico. Ellos tuvieron un caso en el cual tuvieron que expulsar a las familias que ejercían como este tipo de venta de drogas. Y tuvieron un comité de seguridad para cuidar la toma. Ellos, durante todo su proceso de movilización, jamás tuvieron un enfrentamiento con carabineros, porque dentro de los que cuidaban la toma, había un grupo que se encargaba de ir a hablar con el prefecto de carabineros para que no tirara gases ni atacara a los pobladores. Entonces, ellos como que tenían reuniones previas con los prefectos para que no hubiera represión. Entonces, también lograron, digamos, un alto nivel de organización, porque lograron también frenar este tipo de, como de enfrentamiento. Entonces pasó en varias oportunidades que tuvieron que hablar incluso con el prefecto de Santiago cuando hacían las movilizaciones al centro. Porque, por ejemplo, en la movilización del 24 de junio ellos marcharon al centro con consignas como los pobres no pueden esperar, el derecho a la vivienda y somos 2000 niños. Entonces, esas movilizaciones estaban, digamos, ya pacificadas desde un antes, producto de que habían conversado con el prefecto. Bueno, el 6 de noviembre tuvieron que hacer huelga de hambre, producto de que habían, digamos, postulado el subsidio, pero no les alcanzaba para comprar el terreno, producto de que la dueña les había subido el terreno. Entonces comenzaron medidas de presión más difíciles, digamos, de abordar de la parte humanitaria, y comenzaron entonces a establecer distintos dirigentes estas huelgas de hambre que obviamente consiguieron presionar para alcanzar la totalidad de los fondos. Por ejemplo, el 17 de junio ocuparon el Ministerio de Vivienda, después tuvieron que tomarse la Universidad Iberoamericana en julio del 95, el 29 de agosto la toma de la Municipalidad de Peñalolén, tomaron solo un sector de la municipalidad para no dejar sin trabajo lo administrativo. Entonces me contaban que se habían ocupado la parte de la municipalidad donde podían circular y no molestar a nadie. Y digamos, lo más emblemático y la que recuerdan hasta el día de hoy ellos es la del 21 de noviembre de que se realizó para que los pobladores pudieran comprar el terreno definitivamente, porque la dueña les había subido el precio 3 veces y ya no les alcanzaba con los fondos que habían obtenido con el subsidio ni la intendencia. Entonces el Congreso decide expropiar un terreno. Imagínense en el año 95 una expropiación de un terreno a un privado. Entonces fue bastante compleja la situación, pero en este caso los pobladores tuvieron el respaldo de todos los sectores políticos, tanto de derecha como izquierda. Ya los votos están en la sesión legislativa, se pueden revisar, y gente de todos los sectores políticos votó a favor de la expropiación, porque la dueña estaba lucrando con el valor y ya se había transformado, digamos, en un lugar casi de lujo para vivir por la plusvalía que había adquirido el terreno. Entonces ellos lo que más recuerdan en este evento, que es la marcha al Congreso de Valparaíso, porque el día que se expropió el terreno, ellos caminaron desde Peñalolén. Se demoraron 2 días en llegar a Valparaíso. En cuanto a las visiones teóricas de este caso, y digamos cómo lo aborda la historia y cómo lo puede solucionar, está de 2 formas. Ya ustedes pueden encontrar escritos que hablen sobre la categoría de poblador, ya como digamos un sujeto de acción colectiva, una perspectiva de análisis, ¿no es cierto?, del movimiento de trabajadores también. Digamos, con Salazar y Pinto podría partir la categoría de poblador como tal. Después la vivienda como un derecho, aparecen asociados a este poblador y digamos cómo trata de reivindicar su derecho a la vivienda, con Castells,,, Espinosa, Garcés y Cortés. Ya esta
como una segunda generación en la categoría de poblador, digamos después de los 90. Y aparece ya después los aportes de la antropología o esta misma tesis, digamos, que habla de los pobladores ya dentro de un ciclo de movilizaciones o protestas, que es distinto, ¿no? Entonces está el ciclo de protestas del 50 al 73, que es el poblador autoconstructor de sus viviendas, que diseña sus proyectos. Del 83 al 89, que ahí la autoconstrucción ya se termina como, digamos, programa de vivienda. El subsidio es el único mecanismo para acceder a la vivienda y se considera como los allegados, ¿ya? Pero dentro de la categoría de allegados, falta, digamos, una categorización más fina de lo que es el habitante del patio trasero y el allegado en una vivienda social. Entonces ahí también falta, digamos, establecer otras categorías. Y desde 1999 a la actualidad, este nuevo poblador, ¿no? Que es el que funda el movimiento de pobladores en lucha de Peñalolén, donde se forma nuevamente la FENAPO, que no es la misma FENAPO del 90, porque esta FENAPO viene de las organizaciones territoriales y de un trabajo que es distinto, porque compran una constructora, una EGIS, entonces a través de la EGIS estos pobladores ya diseñan sus proyectos de vivienda y finalizados, completos. Y ya tienen, digamos, una premisa política que es la lucha por la vida digna y el derecho a la ciudad. Entonces, estos pobladores en la actualidad, que son estudiados, por ejemplo, por Miguel Pérez o Nicolás Angelcos, desde la antropología y la sociología respectivamente, ya tienen reivindicaciones que son más amplias desde el punto de vista histórico. Entonces, lo que fue el antiguo movimiento de trabajadores y la vinculación con el poblador, acá ya se complejiza, porque ya el poblador pasa a ser, digamos, un constructor, dueño de EGIS, y los cuales ya conforman un partido político. El movimiento de pobladores lucha, tiene sus concejales en Peñalolén. Entonces, tenemos que la situación desde el punto de vista de la disciplina se ha ido transformando. Entonces, las conclusiones sobre este caso son, digamos, bastantes, pero para la sesión de hoy, identificar que el terreno de alta plusvalía, digamos, es lo más original y particular de este caso, porque no compran un terreno fiscal ni un terreno periférico. Entonces compran un terreno caro para habitar. Otro de los elementos es que las tomas de terreno, digamos, marcan un antes y un después de Esperanza Andina, porque termina de considerarse la toma como una forma de movilización masiva o con un carácter reivindicativo nacional, y aparece, digamos, ya la FENAPO organizando herramientas de postulación al subsidio, Comité por la Vivienda, ¿no es cierto?, y los partidos políticos ya desaparecen y son muy reacios a apoyar nuevas tomas. Y, digamos, del trabajo poblacional queda muy poco, ¿no? Entonces, y, digamos, el aporte, digamos, más significativo es el rol de la mujer, que tiene que ver más allá de la subsistencia o de la labor como madre, porque gracias a las organizaciones que estableció la mujer al interior de la toma, como el Jardín Infantil La Estrellita de Peñalolén o la Casa de la Mujer, logran financiar los hogares que eran monoparentales y no tenían los recursos suficientes para poder, digamos, adquirir una vivienda o financiar, digamos, las UF mensuales que tenían que tener. Entonces, digamos que si estas dos organizaciones de mujeres no se hubieran mantenido durante los 7 años de movilización, no se hubiera podido finalizar la compra completa del proyecto. Entonces, el rol de la mujer, digamos, es el gran hallazgo de esta investigación, que a través de dos instituciones, digamos, de organización popular, se logra financiar a todos los hogares que financiaron, que estuvieron en la toma. Que lo que no ha pasado, digamos, en otros estudios de pobladores, en donde en general se vincula al dirigente o a cierto comité los logros de la movilización por la vivienda. Entonces acá las organizaciones de la mujer sí son las más importantes. Y en torno a la estrategia de movilización,
lo que tienen estos pobladores que no tenían los de antes, negociaciones de la directiva de pobladores con el Consejo Comunal y la Intendencia Metropolitana, sin llegar nunca a enfrentamientos violentos. Ellos digamos, se llegan a posicionar como entes negociadores propios. Entonces no necesitaban abogados porque ya sabían, digamos, el mecanismo administrativo del Ministerio de Vivienda y logran, por primera vez en la historia, establecer una demanda comunal por la vivienda. Entonces, en un momento Esperanza Andina quería solucionar el problema del allegamiento en todo Peñalolén. Entonces tenían catastrado a todos los allegados, sabían cuántas casas faltaban, y de hecho hasta el día de hoy Peñalolén sabe perfecto el número de allegados, los pobladores saben quién tiene problemas y están manteniendo esta orgánica hasta el día de hoy. Y logran, por último, modificar el marco legal de la vivienda porque compran un terreno más caro de lo que les podía asignar el Ministerio de Vivienda en UEF. Entonces, la contribución, digamos, de este movimiento de pobladores es bastante importante en relación a otras tomas como la Silva Enríquez, por ejemplo, que se destaca por su nivel de organización política y las elecciones que realizaron en el interior, la toma de la vivienda de La Victoria, que se destaca por el modelo de autoconstrucción y educacional, forman colegios, ¿no es cierto?, en el interior. Pero Esperanza Andina tiene estos elementos que lo destaca del resto del movimiento de pobladores. Bueno, eso era lo que les quería contar sobre Esperanza Andina. Excelente, Katy, 1.000.000 de gracias. Bueno, como pudieron haber apreciado los asistentes, nos introdujimos en la década del 90 ya, en torno al movimiento de los pobladores, ya avanzamos bastante tiempo al respecto, y en ese contexto nos enfrentamos a una dinámica nueva que mantenía ciertas experiencias del pasado, desde el 57, el año de la victoria, hasta los años 90, y que también tuvo importantes logros, como el hecho de que remarcaba Katy, de haber accedido a un terreno que estaba totalmente lejos de su poder adquisitivo, de su poder de compra. Y en ese sentido la presión social fue sumamente importante. Abrimos las preguntas para Katy, el que quiera participar, adelante. Yo tengo dos preguntas. Adelante, Alejandra. Gracias, Waldo. Katy, dos preguntas que me surgen un poco como por curiosidad en realidad. Bueno, felicitarte por la presentación, agradecerte, es un tema súper novedoso y como bien decía Waldo, hace falta muchas investigaciones sobre el movimiento de pobladores en épocas más actuales. Así que gracias por tu contribución. Quería preguntarte respecto de dos temas, un poco sobre las relaciones políticas que tú planteas que fueron como descartadas un poco para este caso. Pero quería preguntarte si es que existía igualmente la intención por parte de los pobladores, ¿no? Como de buscar estas alianzas políticas, de salir a buscarlas, de vincularse de alguna manera con dirigentes políticos, porque de la manera en que tú lo explicas es como que los mismos partidos políticos, ¿no? Rechazaban esta alianza, ¿no? Pero ¿qué ocurría con los pobladores en ese sentido? Más allá de que si se concretó o no se concretó. Y lo otro tiene que ver un poco con la plusvalía, esta que tú mencionas respecto de la compra de este terreno que tenía una alta plusvalía. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo se fue construyendo esa plusvalía para este terreno específico, ¿no? Considerando que también habían otros sectores aledaños, como por ejemplo la comunidad ecológica, bueno, tú manejas mucho más eso. ¿Cómo era el terreno en el fondo? ¿Cómo eso fue constituyendo un nivel de plusvalía? ¿Y cómo se ve transformada también esa plusvalía respecto de los vecinos, ¿no? Una vez que llega una toma también, como qué pasa con la plusvalía una vez que llegan estos pobladores, se instalan, ¿cierto? Se toman el terreno y comienzan a construir su propia población, ¿no? ¿Cómo varía un poco esa valoración del terreno que se está habitando y que se está compartiendo en un espacio común, ¿no? Como Peñalolén mismo. Eso. Gracias, Katy. Ya. En cuanto a las relaciones políticas, desde
que yo me acerqué a Esperanza Andina cuando comencé a hacer la entrevista. Yo esperaba respuestas que me hablaran, por ejemplo, de una transición, o que me hablaran, digamos, de algún vínculo directo con los partidos políticos, y en general ellos me contaban que las personas del mundo político que se vincularon directo a Esperanza Andina no correspondían a un solo partido, sino que llegaba gente de distintos partidos a ayudarlos, pero no tuvieron el respaldo, por ejemplo, durante todos los años de movilización de un solo conglomerado. Por ejemplo, el alcalde de la época apoyó mucho este caso y hoy en día es de la UDI. Entonces, hay sectores que uno podría pensar por temas ideológicos no hubieran apoyado esta toma, pero sí estuvieron trabajando en el interior. Y también la Olga Leiva, dirigente histórica de texto, era ex militante del Partido Comunista. También estaba José Luis Flores, que era el otro dirigente, ex MIR. Entonces había, digamos, un espectro político como una tradición política, pero que en el momento de la movilización no existió el predominio de nadie. Y ellos en la asamblea, en general casi todas las entrevistas me lo comunicaron, no se sentían representados por nadie ya en el año 92, 93 o hasta el 95. Y de alguna otra forma entonces las alianzas fueron, a medida que se desarrolló la movilización, fueron, digamos, intermitentes, apoyos coyunturales para cierta carta, para cierto financiamiento, pero no existe un patrocinio permanente de una entidad política formal. Eso es digamos, lo más específico. Y en cuanto a la plusvalía, claro, la plusvalía de este terreno tendría que ser otro libro, porque, como les dije, la dueña Filomena Narváez era sostenedora de la educación y iba a construir ahí entonces el campus de medicina de la Universidad Iberoamericana, y por eso pudo aumentar el precio 3, 4 veces como lo realizó, y de alguna otra forma los vecinos de la comunidad ecológica no entraron en conflicto en una primera instancia con ellos, sino con una segunda toma. Por ejemplo, tú me planteas lo de las casas Chubis con la comunidad ecológica, es de la toma de Nasur del año 1999, que son los que erradicaron de esa toma, entre comillas. Y las casas Chubis están al frente de la comunidad ecológica. Ellos sí tuvieron como problemas con los dirigentes de allí. Esperanza Andina tuvo un problema con los vecinos en el momento que empezó la construcción de las casas y tuvieron que trasladar las medidas de agua a un terreno municipal, que está atrás de la municipalidad, con los vecinos de Valle, Vista Hermosa. Entonces, los vecinos de Vista Hermosa querían construir un muro para no ver a los allegados de Esperanza Andina, y hay una sesión municipal de eso completo, de cómo se discutía la plusvalía de Peñalolén en el año 1999. Entonces, los vecinos, imagínate que se molestaban porque veían pasar gente cargando media agua. Entonces, trasladar a los vecinos mejor que se portaban detrás de la municipalidad para que no molestaran a los de Vista Hermosa, y tuvieron que movilizarse hasta el último momento porque los querían sacar de todas partes. Incluso algunos estuvieron viviendo en Avenida Grecia, en su media agua, estamos hablando 98, ¿ya? Entonces ellos anduvieron deambulando por varias partes de Peñalolén, y claro, en las sesiones municipales sale muy claro de que la plusvalía estaba asociada en Peñalolén directamente a la vista. Es decir, yo no quiero ver pobres porque me devalúa mi terreno, mi vivienda, y no, por ejemplo, no consideraban elementos de otro orden, por lo que yo leí en esas sesiones. Y de alguna otra forma, el terreno nunca se desvalorizó hasta la compra definitiva. Entonces, a pesar de todo el traslado de pobladores, mantuvo el precio que la dueña y el Estado fijaron. Porque al final, con la expropiación, fue el Estado el que pagó la suma final.
que en general era lo que pidió la doña, varió muy poco el monto. Y entonces la relación con los vecinos fue muy difícil en términos de, claro, de discutir qué era la plusvalía, pero no se asocia a términos económicos como nosotros lo podemos estudiar desde el punto de vista de la ciudad, sino tuvo que ver simplemente por la vista. O me tapa la vista esta media agua, sabes que ahora no me llega la luz, y eran cosas que no tienen que ver con términos en orden económico. Eso. Muchas Gracias, gracias. gracias Alejandra, gracias Katy. ¿Alguien más? A mí me gustaría preguntarle algo a Katy. Bueno, también agradecerte, Katy, por tu excelente presentación. Hay muchas cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, este tema de cómo emerge esta movilización y esta organización en medio de un panorama en que el movimiento de pobladores se está retirando, por así decir, ¿no? Hay una especie de pax neoliberal que llega y se instala, ¿no es cierto? Y tú nos cuentas que, por ejemplo, eso fragmentó la posibilidad de una coordinadora a nivel nacional, ¿no? Entonces, como este caso lo encuentro súper interesante porque es como lo que no pasó en el resto, ¿no? No lo sé, lo digo desde la ignorancia. Pero y bueno, me llamó también mucho la atención que ellos no cometieron actos, o más bien no se enfrentaron a los pacos, que es algo muy común desde la toma de la victoria. Eso también es. Pero dentro de todo esto, que yo la verdad conocía muy poco, y te agradezco también esa distinción con la toma del 99, que yo también tenía un poquito de confusión respecto a las que estaban frente a las casas Chubi, ¿no? Pero de todo lo que tú comentaste me llamó sobre todo la atención este tema de la capacidad que ellos tuvieron para, eh, para elaborar, como catastrar, cuantificar, procesar y elaborar información respecto a cuánto era el déficit habitacional y la necesidad de los sin casa en Peñalolén. Lo encuentro realmente, o sea, en un país donde los censos se hacen mal, ¿cierto? Tener esa capacidad de estructurar un material, ¿no es cierto?, de catastrar, lo encuentro bastante notable. Te quería preguntar si en ese marco, me imagino que sí, pero te pregunto si esa experiencia que podríamos llamar de autoconocimiento para la aplicación de políticas públicas, para ser capaz de dialogar con datos duros en una época de pleno neoliberalismo con el Estado, si ese saber popular lo encontraste en alguna otra población, por ejemplo, de la zona sur, o si tienes noticias, ya yo entiendo que no es la zona sur no es tu campo de estudio, pero si por bibliografía o por otros antecedentes lograste rescatar alguna experiencia similar. Claro, a ver, de la vicaría en el archivo impreso, hay documentos de pobladores de casi todo Santiago, y se puede establecer un catastro de allegados solo utilizando la vicaría. Hay un archivo que yo sé que ahora la vicaría digitalizó todo, pero también sé que sigue el soporte papel. Entonces, los comités de vivienda, por ejemplo, de la zona oriente, que es la que yo tengo más información, muchas veces iban a dejar la documentación a la vicaría y entregaron el catastro de gente, por ejemplo, que participaba en ollas comunes. Eso también está. Está el número de personas que fracasaban las postulaciones al subsidio, quienes integraron los comités. Eso también está. Pero la historia del comité en sí es bastante compleja, porque los de la zona sur, a través, por ejemplo, de la toma la Silva Enrique y la Juan Francisco Fresno, también poseían catastros de comités de vivienda y postulaciones fracasadas. Entonces, como ya venían 1, 2, 3 o hasta 4 veces rebotando, ya se conocían. Entonces, hay una red, digamos, de comités existe. Yo creo que sería una muy buena investigación lograr establecer
exploratoriamente cómo se constituyeron los comités de vivienda durante la dictadura, porque ellos tuvieron un gran trabajo en torno al catastro. Y lo otro es que yo, por lo que vi en Peñalolén, las asistentes sociales entregaban la información a los comités de vivienda para las postulaciones. Y están las fichas CAS. Yo las encontré en las actas municipales. Entonces pude ver, por ejemplo, los oficios de Esperanza Andina hasta ese momento. Cuando postularon al subsidio, ya como toma en el año 92, está. Entonces ahí también se puede llevar un catastro con la ficha CAS en el año 90 y informes municipales. Está todo. Y los allegados comenzaron a catastrarse porque los municipios en el año 90 encontraron este problema a través de la asistente social. Entonces están los números en general. Lo que no está en la división, si es que es habitante de patio trasero o habitante al interior de una vivienda. Esa categorización no se encuentra, pero de forma general el problema sí se puede catastrar a través de estos dos archivos, las fichas CAS y la vicaría, para los 80. Entonces, en cuanto al déficit, se estudiaba de forma comunal en la década del 90 y las soluciones se planificaron a nivel comunal, a diferencia de en el pasado que podría haber sido a nivel regional o a nivel nacional, o como hoy día que se cuentan a nivel regional los ha llevado. Y eso, no sé si te quedó claro, Simón. Sí, gracias. Bueno, cedo la palabra. ¿Alguien más? Yo, señor Waldo. Adelante, Carlos. Vale, Waldo. Katy, bueno, felicitaciones por la exposición, tuvo bastante clara, bastante concisa. Y quería retomar un poco lo que consultaba Alejandra, que me quedó dando vuelta este rato acerca de la plusvalía en Peñalolén. Peñalolén, no sé, al menos en lo personal, aquellos que la conocimos en los 80 y parte de los 90, hoy día es otra comuna, es una comuna impresionante desde el punto de vista de lo excluyente y lo escindida que está, porque existe como la Peñalolén clásica, que era lo Hermida, o sea, que es lo Hermida, o lo que es Avenida Grecia, entre Américo Vespucio, Las Torres, José Arrieta, ese Peñalolén antiguo, ese Peñalolén que incluso en algún momento, yo me recuerdo en los 90, despectivamente la gente hablaba de Huiñalolén, por una cosa, de una definición extremadamente, ¿cómo se dice?, ofensiva, ¿ya? Y claro, y Peñalolén tenía una parte que era viña, que era campo, definitivamente que era campo. Y claro, y a propósito del comentario de Alejandra, a propósito en relación a la plusvalía, es claramente, Peñalolén elevó su plusvalía. O sea, hoy día una casa que en la Florida vale 3.000, 3.500 UF, en Peñalolén vale 4.500, 5.000. Y están separadas por no, ni siquiera 1 kilómetro, sino a veces solo un par de cuadras. Entonces, claro, la plusvalía claramente, me imagino, tiene que haberse elevado, que creo yo haber entendido que por ahí iba a comentar también de Alejandra, porque Peñalolén se ha acomodado, o sea, Peñalolén hoy día es una especie de, a ver, sin sonar despectivo, pero una especie de comuna que recibe o recicla a aquellos que no pueden irse o a La Reina o, para qué decir, o a Las Condes o Vitacura en su defecto. También el propio habitante de Peñalolén hoy día, o este nuevo habitante de Peñalolén, porque ahí habría que entrar a discutir en relación a lo que fueron los habitantes de Las Tomas, y esa es una pregunta, si esto eran en su totalidad gente propia de la comuna, en comparación, por ejemplo, con estos nuevos habitantes de Peñalolén, que me da la impresión a mí que no es gente de Peñalolén, sino que es gente que se fue llegando por los innumerables proyectos que hoy día se han hecho, se están haciendo y probablemente se sigan haciendo, porque es una comuna que está depredando el espacio de una manera irrefrenable ya a esta altura. Y por lo tanto, claro, mi pregunta es básicamente, desde ese punto de vista, ¿se puede más o menos rastrear desde los 80 a los 90, dentro, por supuesto, de los planes intercomunales, de los planos reguladores de la ciudad y de la misma municipalidad, esta proyección que finalmente terminó obteniendo Peñalolén de ser una comuna ciertamente popular, de clase baja o clase media baja, a situarse hoy día una comuna que pretende
empujar más hacia el lado norte o nororiente de la comuna, o sea, más adherirse a La Reina, a Las Condes, y dejar como esa base histórica que tuvo. Y el otro, más que una pregunta, es un comentario. La señora Filomena Narváez era, pues, o fue, no sé si estará con vida la señora, un personaje bastante oscuro, bastante siniestro, diría yo. Fue una de las que impulsora de los colegios subvencionados en Chile a principios de los 80. Ella era, porque los vendió, de los colegios chileans. No sé si a alguno de ustedes les suena, en la Florida, en la Cisterna, y era dueña de los Liceo Industrial Galvarino, ese que estaba en San Ramón, ¿ya? Y la señora, una pinochetista fanática, una financista de las campañas de RN, para aquellos que somos, bueno, hoy día no, pero fuimos y crecimos en la Florida, era un personaje bien siniestro, muy siniestro, yo te diría que hasta oscuro. Pero ese era mi comentario, pero mi pregunta, Katy, iba por ahí, más o menos, si es posible, hacer esa aproximación. Sí, yo creo que se puede hacer como un estudio de la plusvalía de Peñalolén. Yo intenté incorporar en la tesis el tema del origen de Peñalolén, porque viene de Ñuñoa. Entonces me acerqué un poco a las actas municipales de Ñuñoa de la fecha, porque Peñalolén se crea en dictadura, ¿no? Como el decreto, cuando se divide Ñuñoa y Peñalolén, me parece que el año 81, si no me equivoco, y las actas no las pude sacar las de Ñuñoa en el momento que se firma el decreto, pero yo lo que alcancé a ver desde el acta municipal era que ya tenían problemas de vivienda en el año 80 y dividieron la comuna de Ñuñoa para poder solucionar los problemas que ya traían en Lo Hermida, que los allegados estaban creciendo de forma muy rápida al interior, y desde ahí se crea la comuna de Peñalolén para poder solucionar los problemas de vivienda que ya estaban eclosionando, ¿no es cierto?, en el 80, y se pretende manejar y controlar un poco la situación, pero no se consigue. Entonces yo creo que la única forma es cuadrar la información de las actas municipales y el Ministerio de Vivienda, y de ahí ver qué pasó con Peñalolén, cómo se hizo el plan regulador el primero, porque claro, la zona de Hermida no se tocó, ya se mantuvo como zona residencial, porque por ejemplo la zona de Adolfo Ibáñez o la misma actual Esperanza Andina eran zonas educacionales, y se supone que el valor estaba asociado a la vista de Santiago que obtenían desde las alturas. Entonces la plusvalía desde el Ministerio de Vivienda se catalogó por la vista que tenían estos terrenos, ya, porque se ve todo Santiago, y de hecho no hay contaminación porque está como al borde, digamos, de la cuenca de Santiago, y de alguna otra forma se puede ir vinculando entonces desde la fuente oficial, yo creo, este estudio de la plusvalía de Peñalolén, más los archivos municipales, pero en lo municipal está más catastrado el tema de los allegados, más que el tema del plan regulador. De hecho, creo que hay un plan regulador en un acta, está hecho en 92. Entonces no tenían recursos para contratar urbanistas, y recuerda que no todos los municipios tienen plan regulador en los 90 por un tema de recursos. Y parece que Peñalolén tenía uno muy básico para la época. Entonces sería la única forma de estudiar, porque yo intenté buscar más fuentes sobre Peñalolén en el Ministerio de Vivienda y no se encuentra tan en profundidad como por ejemplo Las Condes. Cuando se vendieron los terrenos en Las Condes entre el 80 y el 90, está. Como los terrenos fiscales después fueron un supermercado, una villa, eso se puede encontrar. Pero en Peñalolén, no, aún no. Dale, gracias. Ya. Disculpa, encuentro súper interesante este tema de la plusvalía. Generalmente la plusvalía se vincula con la accesibilidad a servicios y equipamiento, y con una buena accesibilidad y conectividad, ¿no? Y en este caso, la plusvalía, sea para bien o para mal, en Peñalolén, en este sector, se centra en la imagen,
en la imagen de ciudad, ¿no? O sea, si veo una media agua, me baja el precio, pero el terreno, se ve todo Santiago, tiene buena vista, ¿no? Hay todo un tema visual que tiene mucho más vinculación, y más aún en los 90, como que si había buen súper, o que obviamente no había ahí, ¿no es cierto? Hay otra forma, quiero decir, de medir la plusvalía a la habitual. Obviamente es también una manera, pero no es la más frecuente. Entonces, como bien interesante ese tema. Buen punto, claro, porque la plusvalía no es la misma que nosotros, la que estudiamos en la actualidad. No, pero, o sea, por ejemplo, yo recuerdo, así rápido, hoy en Grecia, en Tobalaba, hay un supermercado Cuenta. Uno dirá, claro, una cuenta. Claro, y por lo tanto la plusvalía de ese sector de ahí, pero de Tobalaba hacia abajo, es automáticamente inferior. Yo me atrevería a decir que aproximadamente un 50% menor de lo que es la cuadra para arriba, porque el canal está la avenida Tobalaba, Sánchez Fontecilla, pum, y casas de, no sé, 100 metros cuadrados, poco más, poco menos, probablemente más. Y claro, y te modifica la figura y el rostro de una comuna que, claro, y en algún momento quizás más atrás, era más vinculada todavía, fuera de la actividad de los grupos trabajadores que había de mujeres y hombres, también a la viña, pues. Si ahí está todavía un remanente de la viña Cousiño, todavía va quedando, y que la familia Cousiño ha ido vendiendo retazo y que ha ido sacando una cantidad de plata monumental, y dentro de esos retazos, por ejemplo, hoy día, en Tobalaba con Quilín hay un tremendo jumbo y al frente del Jumbo yo recuerdo que hay unas casas gigantescas con unos departamentos, insisto, pero a todo trapo, y no, 500 metros más allá, o 100 metros hacia abajo, del canal hacia abajo, automáticamente la plusvalía se hace sentir, se va a pique, porque es donde está la Hormida, y es donde está una villa que hicieron, tú la debes ubicar, Katy, la Villa Cousiño, la que hicieron a principios de los 90, que eran casas serbios. Entonces, claro, se produce ese choque, y es llamativo, porque hoy día cuando la gente habla de Peñalolén, habla de este Peñalolén bonito, del Jumbo, de los strip centers, estos anglicanismos que suelen ocupar acá en Chile, y no de la Hormida, no de las parcelas, no de Arrieta, no de esos lugares de Avenida Las Torres, pues, de aquellos lugares históricos de Peñalolén de toda la vida, por lo menos. Claro, pero esos cambios de planes reguladores, la construcción del Jumbo y todo se puede encontrar en las sesiones municipales, porque todo lo han discutido en Peñalolén, el uso del suelo completo, a diferencia de otros municipios que no lo han hecho. Interesante. Quería comentar algo, disculpa. Sí, un poco sobre lo que conversaba Katy, Carlos también, sobre Peñalolén. Igual es súper interesante vincularlo con fenómeno de la construcción del campus de la Universidad Adolfo Ibáñez al final de Grecia, ¿no? Del año 2002, que es como abre un poco también esta visión de las universidades de la Cota 1000, ¿no? Entonces como que está por ese lado la universidad, el Jumbo de Tobalaba que decía Carlos, los condominios de casas que hay en Consistorial, por ejemplo, un poquito más abajo, también son casas bastante grandes, con tremendos jardines, áreas verdes gigantes. Entonces, como que al parecer se repite un poco también esta como, no sé, como hibridez de algunos espacios periféricos de Santiago, sobre todo desde los 90, ¿no? Por ejemplo, para Huechuraba pasa un poco lo mismo, ¿no? Están como, hay barrios donde faltan muchos servicios, ¿no? Donde se han ido a ubicar poblaciones y al mismo tiempo al frente está este tremendo Jumbo y la universidad gigante, ¿no? Y circulan también personas que pertenecen, por supuesto, a otros sectores sociales, ¿no? A la Universidad Adolfo Ibáñez todos los estudiantes llegan en auto, ¿no? Una gran mayoría. Es una universidad que tiene más estacionamientos que salas. Entonces, es como bien híbrido, ¿no? Esto es una periferia, ¿no? De la ciudad. Respecto a eso, un poquitito, me acuerdo que un profesor que tuve hace mucho tiempo, un historiador, Gonzalo Cáceres, hablaba que Peñalolén era una juguera social. Y respecto al tema ponte tú, la Adolfo Ibáñez, que me parece súper interesante lo que dijo la Ale,
Peñalolén tiene La Faena, Lo Hermida, ¿no es cierto?, la población Galvarino, ya, en fin, bien lo sabemos. Pero Peñalolén nunca fue La Granja, y seguramente nunca lo va a ser. Peñalolén no es La Pintana. Peñalolén mantuvo ese carácter semi-rural, ¿no es cierto?, sin densificación intensa hasta los años 90. O sea, de partida, Peñalolén nunca recibió un gran contingente de erradicados de campamentos durante la dictadura, como pasó con Puente Alto, que también era semi-rural, La Granja, La Pintana, la zona sur, ¿no? O sea, la ciudad bárbara de Vicuña Maquena mantuvo su patrón de crecimiento ad eternum. En cambio, Peñalolén hubo una mezcolanza enorme que la tenemos hasta hoy. Era eso solamente. Hernán, adelante, tú hace rato querías preguntar algo. Hola, Catherine, gracias por los comentarios y la exposición. Me quedó dando vuelta una idea, un poco pensando en estos trabajos relativamente nuevos de Harvey o de, ¿cómo se llama?, de Richard Sennett. Construir y habitar, el último. Y también pensando lo que planteó Lefebvre en una de las conferencias que dio aquí en Chile en el año 72. Y toda esta idea de hacer estallar la ciudad y toda esta pugna, digamos, por la acumulación de capital vía urbanización. Entonces me da la impresión de alguna manera que estos pobladores se resisten a ser expulsados, pero de alguna manera entran en el juego y compiten dentro del sistema. Es lo más impresionante que encuentro de lo que tú has planteado, porque en el fondo están disputando están disputando por el espacio, pero están disputando las mismas condiciones que el gran capital está poniendo a todo el sistema inmobiliario. Entonces, en lugar de salir arrancando, ir a meterse, digamos, en un espacio, en el cuarto o quinto círculo de la ciudad, se quedan ahí y por último pagan. Y a mí eso me impresiona. Y porque en el fondo es como romper también con los hábitos del poblador tradicional. El poblador que se toma el espacio, sino que aquí se convierte en un propietario, pero en el fondo está poniendo también sus cartas sobre la mesa. Entonces, yo no sé si eso se verá en otro ejemplo. Yo no sé si este es un ejemplo único o si efectivamente la ciudad también se está encontrando con este tipo de actor que finalmente está jugando en estas reglas. El trabajo de Lefebvre terminaba diciendo que si la revolución va a ser urbana. Pero en este caso los pobladores se sumergen, digamos, en la competencia, en el fondo. Claro, ellos me comentaban que lo habían hecho porque querían vivir en un lugar que se viera todo Santiago. Entonces tenían como estas expectativas de tener una bonita vista. No planteaban, por ejemplo, el cuestionamiento frente a optar a un terreno caro, porque el plan de endeudamiento que tuvo Esperanza Andina, yo no lo alcancé a incorporar en la tesis, pero fue progresivo, porque el Banco Estado, digamos, les dio un crédito aparte del valor de la vivienda para poder comprar el subsidio, y estuvieron pagando varios años el terreno. Entonces, de alguna otra forma, claro, utilizaron un mecanismo muy de mercado para poder obtener la vivienda que ellos querían. Y en cuanto a un caso parecido, y que puede ser un tanto bizarro desde el punto de vista histórico, es la toma de Nasur, porque como este terreno se vendió tan caro, se expropió por parte del Estado, Nasur, que era el dueño de los terrenos de Arrieta con las parcelas, la toma del 99, dicen que obligó a los pobladores a tomarse el terreno para él poder tener una ganancia. Entonces, esto está documentado en
en un documental, en un corto, que es de la toma. Entonces hay, digamos, testimonios de 10 o 12 personas de que culpan a Nasur de querer hacer negocio con la venta de los terrenos en Peñalolén. Entonces, también se usufructuó de los pobladores por parte de los empresarios para querer tener, digamos, ganancia desde el Ministerio de Vivienda y la... Al respecto, bueno, un dato, la casa de mi papá queda vecina a la toma de Nasur, a la toma de Peñalolén, como que se conoció por años. Y en este caso, este hombre dejó de entrar precisamente a los pobladores porque en ese terreno es la dirección donde salen los aviones del aeródromo de Tobalaba. Entonces ese terreno nunca se iba a poder construir por los riesgos mismos que significa la operación de la aeronáutica civil. Entonces él, aprovechando eso y con el fin de, como dice Casi, que lo expropiaran algún día, dejó pasar a los pobladores y se produjo este problema también que se generó durante años. Hoy en día hay un parque ahí que la municipalidad recuperó y que es bastante bonito, está bien nuevo, así que los árboles son bien chiquititos, pero está bien hecho y hay una sede de los Juegos Panamericanos también, en ese antiguo terreno de Nasur. Pero ahí ustedes ven, por ejemplo, cómo el tema de la plusvalía que conversaban antes, por ejemplo, en este terreno no aplicaba, porque tenía como vecino el aeródromo y el terreno era inservible precisamente para habitación. Y este hombre aprovechó igual la oportunidad y terminó igual siendo expropiado. Un personaje oscuro también ese. También, pues, bueno, el fútbol chileno lo conoce más que nadie. Lo sufrió con... Bueno, y lo otro que decís tú a propósito del aeródromo, el 2008 pues, ocurrió el accidente ese que mató a un grupo de señoras que estaban haciendo ejercicio en una plaza. Exactamente. Bueno, cada cierto tiempo en el caso del aeródromo ocurren esos accidentes y precisamente ahí se discute nuevamente todos los años de la existencia del aeródromo en ese lugar. Bueno, si no hay más consultas, damos las gracias a Catherine, excelente exposición, le agradecemos por actualizarnos bastante respecto a lo que es o lo que podría ser actualmente el movimiento de pobladores, y los dejamos invitados para la próxima semana, donde don Hernán Venegas nos presentará la actividad industrial en la configuración socioespacial del barrio de Yungay, 1930-1950, última charla con la cual cerramos nuestro seminario sobre la construcción del espacio urbano. Así que quedan todos invitados. Sí, y Hernán, Perdón, aprovecho de informarte que el lunes temprano te mando el link, ¿ok? Así que... Sí, pues igual como lo hemos hecho toda la semana. Así es. Así que muchas gracias. A todos. Un gusto. Igual, cuídense. Cuídense, chao. Gracias, Katy. Chao, que estén bien, Muchas gracias, gracias. Katy. Chao. Gracias, Katy. Chao, nos vemos. Chao, chao.